Shalom, hermanos. Estábamos hablando sobre nuestro amo Yahshua. Leímos de Hebreos capítulo 1, cómo se refiere el Padre al Hijo, como su Hijo, como que está sentado a la diestra de Yahweh, lo describe, que se le sujetó todo a Él como un ser divino, ¿verdad, amados? Y es importante que lo recordemos siempre. Y quería ir a otro tema, pero cuando estoy leyendo el capítulo 2, pues entiendo que es importante también mucho más importante seguir en este capítulo 2 porque nos está hablando de la salvación. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 se refería a que vamos a recibir una salvación que nos va a traer Yahshua, pero no es para los malajim, no es para los ángeles, sino para nosotros? Y hablando de esa salvación, dice aquí en el capítulo 2 de Hebreos: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Por supuesto, ¿cuáles son las cosas que hemos oído? Claro, él no está escribiendo esta carta para nosotros directamente, es para ellos, pero son nuestros hermanos y aplican a nosotros. ¿Y qué es lo que hemos oído? Pues el Evangelio, que el Mesías prometido de Israel vino a la tierra, que Yahshua fue el Mesías prometido, que vivió, murió, resucitó, está en la diestra, asentado a la diestra de Yahweh y viene a traer salvación para nosotros y vamos a heredar el reino. Entonces, pues como eso que hemos oído, es necesario que prestemos, con más diligencia atendamos estas cosas. No sea que nos deslicemos, por supuesto, para no apartarnos de esto. Porque si la palabra dicha por medio de los malajim o ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando, me imagino que está hablando aquí de los... Porque si la palabra dicha por medio de los malajim fue firme, claro, porque ellos hablaron sobre esto, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar la salvación, amados. No podemos, dicen que es necesario que prestemos importancia a estas cosas para que no nos deslicemos y perdamos la salvación. O sea, que la salvación sí se puede perder porque no la tenemos todavía. Se nos promete la salvación, pero todavía no somos salvos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el amo, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Yahweh juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo o de la Ruach HaKodesh según su voluntad? Porque no sujetó a los malajim, ¿ve? Está hablando ahora nuevamente de esto, el mundo venidero. No lo sujetó, o sea, en otras palabras, esto que él promete, establecer su reino en la tierra para que nos vivan ahí seres humanos en ese reino por la eternidad junto a Yahweh y a Yahshua, eso él no lo sujetó a los malajim, no es para los ángeles, es para nosotros, porque no sujetó a los malajim el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, estamos hablando de esto, del reino venidero. ¿Y quién va a ser el rey en ese reino? Yahshua va a ser el rey. Pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Verdad, hermanitos? Creo que fue el salmista, porque él entendía pues que es el hombre, ¿verdad? Nosotros no somos nada, somos polvo, somos pecadores. ¿Y por qué Yahweh se interesa tanto en nosotros? Él estaba meditando en eso. Le hiciste un poco menor que los malajim, le coronaste de esplendor y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Pues ustedes saben que así fue. Yahweh sujetó todo lo que creado en la tierra bajo la autoridad del hombre. Adán fue el encargado de todas estas cosas. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, hablando de las cosas que le sujetó al hombre, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y está hablando de Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua tenía un lugar con Yahweh y bajó a la tierra y habitó como hombre. Por eso dice
que vemos entonces aquel que fue hecho un poco menor que los malachim, aquí lo dice, a Yahshua, coronado de esplendor y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por el favor inmerecido de Yahweh gustase la muerte por todos. ¿Ven? Está hablando de que las cosas fueron sujetadas al hombre, pero todavía no están todas sujetas, están sujetas ahora a Yahshua, ¿verdad, amados? Lo dice porque él vivió como ser humano. Dice, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los malachim, a Yahshua, ya coronado de esplendor y de honra a causa del padecimiento de la muerte, porque él recibió todo esto después de haber padecido en la tierra todo lo que nosotros sabemos que padeció, el pobrecito, ¿verdad, amados? Uno dice pobrecito, pero claro, imagínense qué puesto tiene, pero a uno pues le da tristeza todo lo que él padeció y sufrió. Dice entonces el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, hablando de Yahshua. Ven que no es un hombre simplemente, amados, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, dice aquí, pero es a su reino, a su esplendor, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto ya lo sabemos. Era necesario que Yahshua padeciera todas estas cosas. Si él no hubiera padecido todas estas cosas y no hubiera vencido la muerte y el pecado, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de heredar este reino. Y eso es lo que está hablando aquí. Vean, amados. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, él es el que creó todo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a su reino, por su esplendor, a ese esplendor donde él está, de Yahweh, iba a llevar muchos hijos, que somos nosotros, tenía que perfeccionarse por aflicciones. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. El que santifica a Yahshua, los que son santificados somos nosotros. De uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ven, amados, Yahshua no se avergüenza de llamarnos hermanos porque todos somos hijos de Yahweh. Claro, si estamos en obediencia, en santificación y logramos hacer todo esto. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Yahshua hizo esto. ¿Se acuerdan que cuando estaba orando en Juan 17, creo que es, le dijo a Yahweh eso, le dijo, yo le he dado a conocer tu nombre a ellos. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Yahweh me dio. ¿Ven? Palabras de él. Los hijos que Yahweh me dio. Así que, dice el versículo 14 del capítulo 2 de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros estamos en carne y sangre. Aquí se explica todo, hermanos, los que no entienden, ¿verdad? Que Yahshua estuvo en carne y sangre para que nosotros pudiéramos hacer igual, que él recibir el mismo esplendor, no igual que él, ¿verdad, hermanitos? Porque no vamos a ser igualitos, pero esos cuerpos espirituales de reino. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Yahshua participó de carne y sangre, fue un ser humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte física sí, pero la muerte segunda, el ser arrojado al lago de fuego de azufre, no, porque cuando Yahshua no había muerto, todavía estábamos expuestos todos casi directamente a ser arrojados al lago de fuego y azufre, pero cuando Yahshua venció en carne, en cuerpo y sangre, demostró que se podía, y él está a la diestra de Yahweh, y ahora a nosotros nos libera de la muerte. Ya por eso no tenemos que temer a la segunda muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿ven? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, servíamos al pecado. Pero dice, hermanitos, 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Yahshua no murió por los ángeles o por los malachim, no los socorrió a ellos, sino a nosotros. Y había ángeles o malachim malvados que se habían revelado, que son demonios, pero nosotros somos descendientes de Abraham, seres humanos, y él nos socorrió a nosotros. Por lo cual debía ser
en todo semejante a sus hermanos. ¿Ven? Como él iba a socorrer a los seres humanos, tenía que ser semejante a nosotros en todo. Por eso tuvo que vivir como un cuerpo de carne y sangre. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Yahweh se refiere, para expiar los pecados del pueblo. También, claro, hermanito, cuando Yahshua vivió en carne y sangre, como nosotros, él sintió lo mismo, fue tentado en todo, y él sabe lo difícil que es la inclinación al mal. Él no pecó, pero sabe lo difícil que se nos hace a nosotros, y se compadece y es misericordioso cuando caemos. Y podemos entonces pedir perdón a través de ese sacrificio, y él se compadece y nos perdona y nos limpia del pecado, ¿verdad, amados? Eso es maravilloso, porque todos nosotros, tú que me estás oyendo, eres un ser humano igual que yo, carne y sangre, tienes la misma inclinación al mal que todos tenemos, y tenemos las mismas luchas todos, no las mismas en el sentido de que no es el mismo, tal vez, la misma debilidad, pero son todos iguales. Para Yahweh todos estamos sujetos a eso, no sujetos, estamos expuestos, tenemos esa debilidad, esa inclinación al mal. Entonces, a veces pecamos sin querer, no practicamos pecado, pero a veces caemos. Y cuando caemos, como Yahshua ya vivió como ser humano, ya sabe lo que uno sufre, las luchas que tiene, y uno se arrepiente y pide perdón, dice que él vino a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que a Yahweh se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ustedes saben que el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo antes de los seres humanos en Israel. En el sacerdocio levítico, ellos sacrificaban animales y expiaban los pecados del pueblo a través de la sangre. Pues Yahshua, como ahora es el sumo sacerdote, pero no de un sacerdocio levítico, sino el de Melquisedec, allá en el cielo, en donde está el templo original de Yahweh, él ya expió nuestros pecados a través de su sangre y entró al lugar santísimo. Y cuando cometemos un error, de verdad nos arrepentimos, pedimos perdón y él nos perdona. Dice que para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿ven? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea Yahweh y bendito sea Yahshua por los siglos de los siglos, amados. Benditos sean. Lean todo esto nuevamente y mediten en esto. No es que tenemos ahora libertad de pecar, tenemos ahora el consuelo de que si pecamos, recibimos perdón. Bueno, benditos sean, que Yahweh los acompañe. Nuevamente denle me gusta a los videos y compartan los audios. Que Yahweh los acompañe y los bendiga, y recuerden que los amamos en el nombre de Yahshua. No dejen de ser amorosos a sus hermanos. Hay que amar a Yahweh sobre todas las cosas y a nuestros hermanos también. En el amor de Yahshua, un amor verdadero, ser justos, misericordiosos y piadosos para que podamos ser parte de todo esto. Que Él los acompañe y los bendiga, les dé shalom a todos y hasta la próxima.